Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariela Nájera, soy estudiante de la licenciatura en Tecnología y Administración de Empresas de la Universidad Galileo. Me identifico con el carnet 23008015 y a continuación voy a desarrollar la tarea 1 del curso Proyectos Empresariales 2, donde estaré abordando los temas sobre cómo plantear correctamente un problema empresarial, cuáles son las preguntas básicas que orientan su formulación, así como también 10 problemas que se han presentado en la empresa Eindesa, una empresa dedicada al movimiento de tierras, construcción e infraestructura. Para plantear correctamente un problema empresarial, no basta con mencionar que existe el problema. Es necesario describirlo de forma clara, objetiva y concreta, identificando el área afectada, la magnitud que éste tiene, el periodo en el que ocurre o en el que ha venido transcurriendo, las causas que lo han originado y las consecuencias que este problema produce en la organización. Para organizar esta información se utilizan 8 preguntas básicas, entre las cuales se tiene el quién, qué, dónde, cuánto, cuándo, cuáles, cómo y por qué. Estas preguntas permiten determinar quiénes o qué áreas son las afectadas, en qué consiste la situación, dónde y cuándo se presenta, cuál es la magnitud, qué elementos se encuentran involucrados, cómo ocurre y por qué representa un problema para la empresa. Bien, tomando como base estos criterios, procederé a explicar 10 problemas identificados en la empresa Eindesa. El primer problema identificado en Eindesa consiste en las deficiencias en el control de las existencias de insumos utilizados en el mantenimiento y reparación de maquinaria pesada, especialmente dentro de la bodega de la empresa. Aproximadamente el 40% de las solicitudes no cuenta con disponibilidad inmediata, lo que puede retrasar hasta entre 3 y 5 días las actividades de mantenimiento. Esto sucede porque no se lleva un control adecuado de los insumos. Los registros son manuales y muchas veces no se controlan los niveles mínimos de existencias. El segundo problema se relaciona con el control de la salida de herramientas. Diariamente se realizan alrededor de 50 solicitudes o salidas de herramientas de bodega a taller y al finalizar la jornada, alrededor de entre 3 y 5 herramientas no se localizan inmediatamente. Aunque varias aparecen, puede ser 1 a 1 semana después, aproximadamente al finalizar cada mes hay un promedio de 3 herramientas que resultan extraviadas, debido a que algunas salidas y devoluciones no quedan registradas formalmente. El tercer problema corresponde al control de los viajes efectuados por los camiones de volteo. En algunos proyectos se realizan aproximadamente 50 viajes diarios, pero cerca del 10% no puede confirmarse mediante un registro adicional. El control depende principalmente de anotaciones manuales y de reportes que los empleados hacen llegar a la empresa, lo que dificulta en gran parte verificar con precisión cuántos viajes son realizados y cuánto material ha sido transportado. El cuarto problema dentro de la empresa Indesa consiste en la imprecisión al determinar las distancias de acarreo.
porque aproximadamente el 20% de los proyectos que utilizan camiones de volteo presentan diferencias entre la distancia estimada y el recorrido real. Por ejemplo, en una ocasión se calcularon 60 metros, pero el recorrido alcanzó cerca de 100 metros. Esta gran diferencia puede afectar el cálculo del tiempo, el combustible y el uso requerido de los camiones, por lo que representa un problema eh, dentro de la empresa. El quinto problema es la limitada disponibilidad local de repuestos especializados, especialmente para maquinarias o equipos pesados. Cerca del 20% de las reparaciones presentan demoras porque determinados repuestos deben solicitarse a proveedores de la ciudad capital o incluso deben importarse. Esto genera esperas de entre 2 y 7 días y mantiene la maquinaria fuera de operación por ese tiempo. El sexto problema se relaciona con la comunicación, especialmente con la comunicación que la empresa tiene con el personal de campo. Aproximadamente el 20% de los proyectos se ejecutan en lugares donde la cobertura telefónica y la señal de radio son insuficientes o simplemente no llegan. Esto entonces dificulta a la empresa enviar reportes, enviar instrucciones, solicitudes de materiales y avisos sobre imprevistos. En algunos casos, los supervisores o los jefes de proyectos deben trasladarse personalmente al lugar para conocer el avance de las obras, lo que retrasa la supervisión y la toma de decisiones. El séptimo problema identificado en la empresa consiste en los retrasos en la recuperación de los saldos pendientes. Cerca del 30% de los clientes demora entre 15 y 45 días en cancelar el 50% restante de los trabajos ya finalizados. Como consecuencia de esto, la empresa debe realizar recordatorios, debe gestionar esos cobros, porque de lo contrario, el flujo de efectivo y la rentabilidad de la empresa pueden verse afectados. El problema número 8 se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa, especialmente en el área de taller, ya que la capacidad del taller es limitada porque no se pueden atender varias reparaciones al mismo tiempo, dado que el espacio físico no lo permite. Únicamente se tiene espacio para 3 unidades. Cuando coinciden varios equipos de gran tamaño, eh, las reparaciones deben esperar entre 1 y 3 días. Esto representa un problema dentro de la empresa porque retrasa para reincorporarse en los proyectos. El noveno problema corresponde a las interrupciones en las actividades administrativas ocasionadas por las operaciones del taller. Debido a la cercanía de las oficinas administrativas y las oficinas operativas, el ruido que se hace en las oficinas operativas, así como también el polvo y las partículas producidas durante las reparaciones de las maquinarias y equipos, afectan el ambiente laboral. Por ejemplo, algunos equipos de alto consumo generan variaciones eléctricas y esto interrumpe temporalmente el acceso a Internet y el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos, por lo que para el área administrativa o departamento administrativo esto representa un problema porque interrumpe con sus labores diarias.
Finalmente, el 10º problema se relaciona con los desajustes presupuestarios derivados de las limitaciones en el estudio topográfico. Aproximadamente 3 de cada 10 proyectos de gran magnitud, especialmente aquellos proyectos que son ejecutados en fincas y zonas rurales, han requerido incrementos de entre el 15 y el 25% sobre el presupuesto inicial y retrasos de entre 5 y más de 10 días. Esta situación ocurre porque el equipo topográfico disponible no proporciona suficiente detalle para identificar anticipadamente irregularidades en los terrenos, como por ejemplo pendientes, elevaciones, presencia de agua y otros elementos del terreno que no se pueden identificar. Por esta razón es que muchas veces, una vez iniciada la obra, la empresa debe modificar la planificación, realizar trabajos no previstos, incrementar las horas de operación de la maquinaria y el consumo de combustible. Esto reduce la rentabilidad de la empresa, genera también inconformidad con el cliente y incluso pone en riesgo la continuidad del proyecto. Es decir, cabe la posibilidad de que el cliente no quiera seguir con el proyecto porque no se respetó el presupuesto asignado en la cotización. Bien, este ha sido todo el contenido a desarrollar de la tarea 1 correspondiente al curso Proyectos Empresariales 2. Agradezco por su tiempo y nos vemos en un próximo video.